Hablemos de Kang el Conquistador. ¿Cuál es su historia? Sé que muchos han conocido a ciertos personajes del UCM gracias a las películas o series, pero sus contrapartes o donde se toma la inspiración es muy diferente a los cómics. También sé que muchos no han tenido acceso a leer los orígenes del personaje. Es por eso que me di a la tarea de buscar y documentar de la mejor manera y más actual que he podido la vida de Kang el Conquistador. Así puedes conocer más de él, ya que en las películas o series siempre quedan muchas cosas sin resolver, muchas historias sin contar. Aquí vamos, Kang el Conquistador de acuerdo a los cómics. Quiero aclarar que no es toda su historia, ya que hay más cosas pero en esta serie o en esta guía, pero te servirá para aprender más del personaje. Su nombre es Nathaniel Richards, nació en el siglo 31. Para la edad de 18 años todavía no había conquistado nada, su vida era aburrida. Y se había recuperado de un ataque que tuvo por unos bullies en su escuela. Eso es importante de remarcar. Vivía en un mundo utópico e insípido. Aparentemente no existían los problemas y los niños desde pequeños desarrollaban su inteligencia de manera acelerada. El avance médico también era muy notorio. Él en carne propia había vivido esto. Sería víctima de bullies. Su garganta fue cortada y aunque le tomó algunos meses recuperarse, el daño era tan letal que su vida se vio comprometida. En la vida de Nathaniel pareciera que el tiempo no caminaba, como si se hubiera detenido. Él mismo definía el tiempo como una jaula de la cual no podría salir. Al menos hasta ese momento lo pensó así. Poco a poco empezó a pensar que podía escapar de esta jaula. El futuro no le parecía interesante, así que empezó a buscar emoción en el pasado. Le fascinaba la época de héroes, magia y batallas. Buscó información y llegó a conclusiones de dónde podría encontrar respuestas. Empezó a explorar lugares que para él eran históricos, viejos y emocionantes. Una armadura de Doctor Doom se accionó al sentir la presencia de Nathaniel. Lo atacó, pero algo lo detuvo. Kang del futuro. Nathaniel no entendía cómo este ser lo conocía, así que le explicó la razón por la que se encontraba en esa librería. Kang lo invitó a hacer la historia, no solo a ser un espectador. Sin dudarlo, el joven Nathaniel aceptó, pero todavía había una pregunta sin contestar. ¿Quién eres? Kang contestó la pregunta con 10.000 respuestas. El conquistador, el eterno, el dios faraón Ramatut, el que mantiene el tiempo, Immortus. Los he sido todos y los volveré a ser. Pero al final de la respuesta soy Kang y al principio fui tú. La promesa de Kang era ayudar al joven a recorrer un camino que le tomó mucho tiempo, mucho dolor y sobre todo él facilitaría el aprendizaje obtenido. Nathaniel aceptó. Fue llevado al pasado 65.000 millones de años atrás, la era de los dinosaurios, y exactamente un año antes del impacto de un meteorito que cambiaría la historia. Las primeras lecciones fueron de supervivencia. Lo que físicamente era imposible lograr, Kang lo remediaba con tecnología. Aprendió todos los lenguajes existentes gracias a un chip implantado en su cerebro. Lo llevó por diferentes eras y aprendió de los errores de otras versiones que Kang había adaptado en su juventud. Ramatut, el faraón egipcio que fue tratado como un dios pero derrotado como un humano por los Cuatro Fantásticos. Las lecciones para Nathaniel fueron bastante agresivas. Lo llevó a visitar varias de sus derrotas para que supiera qué no hacer en el futuro. La lección más importante fue aprender a no ser conquistado. Lo llevó y presenció la muerte de la mujer a la que siempre amó, Rabona. Sin que Nathaniel pudiera hacer más, llegó el momento y conoció el amor. En este momento de la historia llegó Adi. Ella lo presentó a la anciana de su tribu, quien inmediatamente reconoció en él el destino de derrotas y glorias, de dador y quitador de vida, pero sobre todo de conquistador. Nathaniel corrió a contarle a Kang su aventura, su descubrimiento, y este lo recibió enojado. Lo recriminó por guardar sentimientos de amor. Para evitar esto, Kang terminó con la tribu y de esta manera pensó que con los sentimientos de Nathaniel, esto en vez de forjar al joven, le dio odio hacia su versión del futuro. Una noche después de que Kang recordaba a Rabona y se ahogara en alcohol, el joven Nathaniel se sintió tentado a robar el traje de Kang, pero se detuvo, pensó bien las cosas y decidió aprender todo lo posible de Kang, hasta que llegó el momento propicio y se fue abandonándolo en el pasado, llegando al imperio de Ramatut, el faraón egipcio. Para este tiempo corre el año 95. El faraón Ramatut apareció en el cielo en lo que llamaron una maravilla de piedra y metal. En el transcurso de una semana logró conquistar Egipto. Este era el tiempo de la cuarta dinastía. Para cuando Nathaniel llegó, bautizó este tiempo como que ahora empezaba la dinastía Kang. Al llegar del pasado, Nathaniel fue capturado y casi aniquilado. Fue salvado por alguien que no dejaba ver su rostro, pero tenía alguna relación con la luna. Ella sabe que un héroe está por llegar y piensa que se trata de Nathaniel. Esto lo vio en una profecía. Aunque él sabe cosas del futuro, trata de adelantarse a los hechos, pero ella no le deja hablar. Lo lleva a la casa de un dios olvidado, Khonshu. Nathaniel estaba maravillado con el lugar y conocimientos que ninguno de sus libros o estudios le dio. Quien se esconde debajo del traje es Rabona,
Moon Knight. Aunque ella le pide respeto a su dios, él no cree en dioses, pero decide llevar su odio o destruir a Kang el Conquistador. Su traje recibe un comando y se transforma. Ya no es más verde y morado, ahora es rojo y plateado. Atacaron bases del faraón. Es feliz ahora que puede ver con sus propios ojos la guerra. Esa sensación de que cada día puede ser su último día y el sentir a los corazones de otros al tener miedo. Nathaniel recordaba las palabras de su versión del futuro: no te dejes conquistar. Pero él y Rabona son jóvenes, tomaron el riesgo y pagaron las consecuencias. Se descuidaron y fueron atrapados por Ramatut. Para este momento él llevaba siendo faraón 1000 años. Aunque Rabona peleó, no fue capaz de soportar el ataque del faraón, demostrando cómo su tecnología era capaz de esclavizar. Mientras se gritaban un Nathaniel a otro, Ramatut se dio cuenta de que se trataba de su yo más joven. Lo encontró fascinante. No tenía memoria de estos eventos. ¿O era acaso una variante de alguna línea alterna? Tal vez un nuevo loop temporal. Si esto era así, la posibilidad de que lo matara no cambiaría nada en su línea temporal. Por lo tanto, no podría morir. Sin embargo, Nathaniel puso la duda en su mente. ¿Qué pasaría si al hacerle daño sí lo afecta? Es así que toma la decisión de esclavizarlo y usarlo a su conveniencia. Había nacido así el Centurión Escarlata. Este joven Nathaniel ha empezado a conocer otra parte de su pasado. Se dio cuenta que había alguien que le quitaba el sueño a Ramatut. Pero ¿quién sería tan poderoso para en ese tiempo ser un dolor de cabeza a quien conquistaba el tiempo? Su nombre Ensabanur, y la guerra no sería fácil. Esta guerra estaba declarada entre Ramatut y Ensabanur, y era cuestión de tiempo en que empezara. Nathaniel se vio obligado a pelear. En realidad, esto es lo que se consideraba una guerra. Nathaniel no había visto este grado de destrucción antes, y realmente no le agradaba. Conoció los gritos de último aliento, se dio cuenta de su error al haberse enamorado de Rabona y empezó a sentir odio en su corazón. Sintió que no tenía escapatoria de Kang, pero tenía en su mente una sola cosa: vengarse. Y empezaría por Ramatut. Sin embargo, mientras la guerra entre el Centurión Escarlata y Ensabanur se libraba, Ramatut enfrentó a un grupo de héroes caídos del cielo al igual que él, los Cuatro Fantásticos. Tal y como en algún momento el joven Nathaniel apareció con su versión del futuro y lo vio, Ramatut fue derrotado y huyó a otro tiempo. Ensabanur tomó posesión de su trono y quemó todo lo que se levantara e hiciera honor a Ramatut, borrando así todo aquello que diera seña de su paso en la historia. Rabona también desapareció. Aunque Nathaniel la buscó, no pudo encontrarla, así que decidió que la había perdido definitivamente. Como última esperanza se arrodilló ante Ensabanur, le ofreció su ayuda para destruir a Kang el Conquistador y este respondió: yo seré su apocalipsis. Ahora se ha aliado con el enemigo mayor del faraón, el mutante Ensabanur, quien aceptó ayudarlo a prevalecer en el tiempo. De esta manera hicieron un pacto para que Nathaniel acabara con Kang. Sin máquina del tiempo para volver al futuro, ¿cuál sería la única manera de poder viajar? Ensabanur sabía qué hacer. El sarcófago sería usado. Aún en un tiempo arcaico, Ensabanur tenía tecnología lo suficientemente avanzada para protegerlo del envejecimiento y de esta manera viajaría, aunque lento, al futuro 26.964 años. Al llegar al tiempo prometido, Nathaniel escapó y rentó un taller para trabajar en algunas cosas. Tenía que mejorar su tecnología y aprovecharía que estaba en un tiempo en el cual se podía hacer. La radio sonaba y las noticias hablaban sobre una batalla entre los Cuatro Fantásticos y los X-Men. JJ Jameson, en su forma particular de anunciar las noticias, lo hacía jubilosamente. De repente, otra noticia más. Capitán América ha sido encontrado y presentado como el nuevo integrante de los Vengadores. Había estado atrapado en el hielo por más de medio siglo. Noticias sobre un hombre pantera, objetos voladores y ataques de la Fuerza Armada. ¿Acaso Nathaniel llegó en el tiempo más caótico del mundo? Los Vengadores atacaban la nave. Nathaniel sabe que esto no es una invasión. Se trata de Kang el Conquistador. Entró en la nave también y mientras el Kang se veía derrotado y huyó a su nave, justo antes de entrar en la línea del tiempo para huir, Nathaniel lo amenazó. Estuvieron frente a frente. Aunque lo reconoció como su versión joven, Kang notó que entre ellos dos hay algunas diferencias. Nathaniel lo culpa de la muerte de Rabona. Él está ahí para vengarla. La misión de Nathaniel es terminar con Kang, llevar la nave al pasado y salvar a Rabona. Mientras discuten si hacer esto crearía una paradoja, aparece Doctor Doom. Él también va a destruir a los Kang, o como él los llama. Nathaniel admira a Doctor Doom, pero no le temblará la mano para terminar con él si es necesario. Incluso ha descubierto que podrían ser familiares lejanos. Doom y Nathaniel cometieron un error: atacar a Kang en su territorio, donde él conocía los secretos y armamento que podría usar a su conveniencia.
Doom no es solo tecnología, también ocupa magia. Al verse acorralado, Nathaniel trata de convencer a Kang de atacar juntos. Mientras atacan, Nathaniel recuerda cómo Victor Von Doom se convirtió en su inspiración al estar herido gravemente. Pasó mucho tiempo pensando cómo quería vivir su vida y si él sobrevivía, lo tomaría como ejemplo. Una vez derrotado Dr. Doom por los dos Kangs, Nathaniel retoma su venganza. Termina así con su variante. Usó la máquina para viajar al pasado, al tiempo de Ramatut, lo eliminó y tomó posesión del trono. Esperó a que Ravonna y su versión de Nathaniel fueran capturados. Todo estaba pasando de acuerdo al plan, como ya lo había vivido. Nathaniel por su parte peleó en contra de En-Sabanur y Ravonna fue llevada a un lugar seguro, gracias a las órdenes de este Nathaniel que ahora venía del futuro. Pero las cosas siguen su curso. Los Cuatro Fantásticos derrotaron a Nathaniel de la misma manera en que su predecesor Ramatut huyó. Nathaniel escapó sin ruta de los Cuatro Fantásticos. Viajó 1000 años en el futuro de su propio nacimiento, pensando que encontraría un lugar en paz como su ya conocida utopía. Se equivocó y en lugar de esto encontró guerra y destrucción. El sarcófago en el que viajaba cayó y un faraón salió. Una mano lo esperaba para levantarlo. Era Ravonna. Pero ¿cómo era posible? Se encontraba en el año 4086. Nathaniel Richards, disfrazado de Ramatut proveniente del pasado, acaba de llegar. Ravonna le ayuda a levantarse y él la reconoce. ¿Cómo es posible este suceso? Si él la acaba de dejar en el pasado. Esta tierra está desolada, salvaje y llena de desesperanza. Pero algo hacía latir el corazón de Nathaniel. Ravonna, 6000 años después de la última vez que se vieron. Aunque él pensó que ella tenía memorias de su amor en el pasado, esta Ravonna es salvaje, incluso no se deja tocar y le deja claro que ella no pertenece a nadie. Es ahí que recuerda las palabras de Kang, su versión del futuro. Nunca ames. En este momento Nathaniel toma la decisión de convertirse en un conquistador. Poco a poco los habitantes lo empezaron a respetar más y más. Sus armas también fueron mejoradas. Cada día que pasaba se parecía más a Kang. Incluso los colores de su traje ahora eran más notorios, más semejantes a Kang. Se intoxicó de venganza, destrucción que daba a su paso. La hora de conquistar ha llegado. Esta conquista se dio a través del tiempo. Conoció incluso a Immortus, quien fue un Kang alguna vez. Diferentes razas fueron dominadas por Nathaniel. ¿O debería yo de dejar de llamarlo así? Cada momento se parece más a Kang el Conquistador. Su nombre se empezó a conocer más y más a través del tiempo. 100 años de conquista. En ese tiempo que estaba ahora, se encontró nuevamente con una cara conocida. Ravonna. Nuevamente se volvían a encontrar. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era posible que siguiera viva después de 100 años? Aunque no era el mismo cuerpo, su alma era la misma. En su mente se escuchaba su versión mayor. No te enamores, le decía. Nathaniel se encontraba tratando de resolver una posible paradoja. Sus ojos lo perseguían. Diferentes cuerpos, pero la misma cara. Decidió dejar libre el reino de Ravonna, pero quiso antes limpiar su imagen. Su general aparentemente lo traicionó y él trajo a los Vengadores del pasado para luchar al lado de ellos defendiendo a Ravonna y su reino. Sin embargo, en un ataque de su general hacia Kang, ella se interpuso quedando gravemente malherida, pero salvando la vida de Kang. Eso ya lo habíamos visto, era él mismo a quien su versión joven vio. Aunque sufrió mucho por la nueva pérdida de Ravonna, la mantuvo en animación suspendida, aunque la tecnología podría hacer algo más que mantenerla viva. Y aunque nadie puede sobrevivir por siempre, Kang levantó una ciudadela en medio de una gigantesca soledad. Este lugar es bautizado como Cronópolis. Ravonna y Kang estarán juntos ahí. Kang ha tratado de revivirla y seguirá intentando. Aunque su cuerpo siga metido en esa cápsula, Ravonna vivirá a través del tiempo y el espacio. Para este momento, Kang se había convertido en el señor del tiempo, el maestro del conocimiento cronológico. Diferentes monjes budistas y guerreros iluminados que él llevó a Cronópolis le han enseñado a controlar muchas cosas que un hombre común y corriente ni siquiera se imaginaría. Lo único que no ha podido controlar es su obsesión por Ravonna, o su amor enfermo. Kang sigue con la idea de revivirla, pero al no poder hacerlo su mente trabaja en diferentes formas. Una de ellas fue replicarla, inyectando su alma en diferentes tiempos, forzando así su nacimiento en épocas lejanas. De esta manera, él creía que tendría más oportunidades de salvarla. Como un plan, esto era perfecto, pero al llevarlo a cabo las cosas no funcionaron como él creía. Algunas versiones de ella ya las vimos anteriormente en este video. Otras, como por ejemplo, en 1347, Ravonna murió debido a la plaga antes de que Kang pudiera hacer algo. Año 4000, Ravonna lo rechaza y él prefiere alejarse. 5323, Ravonna es una guerrera espacial. Muere enfrente de él gracias a un ataque Skrull. 4998, muere enfrente de él en un evento que ya conocíamos. 31248, Ravonna conoce a una variante de Kang, Immortus. Esto es algo que Kang no tenía contemplado, que otras variantes estuvieran presentes.
2001, Ravonna muere ante sus ojos. 2920, Kang casi muere en un enfrentamiento con Apocalypse. De todas formas, Ravonna muere. 3423, esta Ravonna tiene su propio manejo de tiempo, no quedan en buenos términos. 2027, empieza a entender que ha fracasado en su experimento. 7634, una Ravonna mitad humana, mitad máquina. Ella sí sobrevivió al ataque que debería de haberla matado. Mientras observa diferentes pantallas y vive diferentes vidas, no se percata que atrás de él hay una Ravonna. Nos encontramos de vuelta en la ciudadela. El odio que ella siente por Nathaniel es notorio y se lo deja bien claro. No hay forma de que esta mujer pueda amarlo. Le reclama el por qué le robó su vida. Ella no ve que él haya hecho esto por amor. Ella simplemente quiere liberar a las otras Ravonnas de Kang, así que él mismo terminó con ella. Esta Ravonna sabía lo que Nathaniel hizo y cómo sembró diferentes Ravonnas en el tiempo, pero antes de irse hizo explotar la ciudadela. Kang cayó nuevamente en el tiempo, trató de desvivirse pero algo no lo permitió. La vida eterna que algún día soñó ahora es una pesadilla. Empezó a tomar y en medio de borracheras forjó un plan. Hizo lo que algún día su versión adulta había hecho. Buscó al joven Nathaniel, pero esta vez haría las cosas bien. Lo sacaría de ese sufrimiento evitando que se enamorara de Ravonna desde un principio. Sin darse cuenta se había convertido en el Kang que cambió su vida. Llegó el momento en que el joven Nathaniel robó su armadura dejándolo en el pasado. De esta manera empezaría la carrera del joven, convirtiéndose en Kang el Conquistador. Nathaniel en el pasado tiene otro traje, se lo pone y espera pacientemente su muerte. Un meteorito ha caído y Kang se despide del tiempo, aunque seguramente él sabe que no es su fin. Esta historia es interesante ya que vemos cómo el mismo Nathaniel forjó a otro Nathaniel o a su Nathaniel más joven y al final terminó siendo él. Esto es un loop temporal. Algo que posiblemente estamos viendo en la serie de Loki. Y aunque no quiero pegarme mucho a los cómics y a la serie, sí es algo interesante. Un poco más de contexto al origen de Kang. Si bien en los cómics hemos visto más historias, pudiéramos pensar que son Kangs o variantes o otras líneas temporales que los cómics nos regalan. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. Y recuerden, titanes, tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Tenemos un Hulk. Hulkéate.